Me da mucho gusto saludarlos desde la ciudad de Cali. Queremos dar gracias a Dios por la bendición de poderlos tener allí. Hace unos minutos habían más de 100 personas conectadas. Obviamente no se encuentran solos, ese número puede duplicarse o triplicarse, pues lo que indica que estamos muy bien acompañados. Un saludo a todos los que nos están viendo desde diferentes países, especialmente a todos los miembros de nuestra congregación. Anoche, tarde en la noche, una dama me envió una nota de voz pidiéndome que le diera algunas claves, algunos consejos, porque me dijo de todo lo que está pasando, todas las noticias están generando en mí mucha angustia, mucho temor. Yo sé que Dios me cuida, pero tengo miedo, tengo temor. Bueno, yo pensé que realmente esa es la condición de toda la humanidad. Aún los que estamos en los caminos del Señor podemos llegar a sentirnos abrumados, preocupados, porque pues no solamente nosotros, sino la familia, nos preocupan aquellos que no tienen la comunión con Dios. Y claro, la sombra de la muerte, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra, de muerte, hay etapas donde a uno le parece que el asedio de la muerte es muy evidente. Eso puede generar un poco de preocupación. Pues precisamente yo quiero dar un mensaje de esperanza. Yo le respondí a esta señora algunas palabras y le mandé unos audios, como invitándola a tener fe, a tener confianza, a orar. Todo eso está bien, inclusive esta semana estaremos enviando unos audios sobre sí hay esperanza, el tema de la esperanza. Me mandaron un video muy bonito donde alguien ha seleccionado las mejores promesas de Dios para los tiempos difíciles. También lo compartiré, eso está muy bien, pero yo creo que la razón de tanto temor en la humanidad es la inseguridad espiritual. Hay una pregunta muy escudriñadora, muy directa, que si la logramos responder afirmativamente, podremos tener garantías de que estamos en un ambiente de seguridad y de paz. La pregunta es esta: si usted muriera hoy, ¿cree que tiene seguridad de salvación? ¿Cree que va a la presencia de Dios? Bueno, en esta enseñanza vamos a tratar de hacer una presentación del Evangelio, que es precisamente la esperanza de todo pecador. Pero antes vamos a hacer una oración. En las peticiones vamos a orar por la hermana Nancy Cerón, que ruega por su salud. Pero yo quiero dejar planteado en la pantalla las bases o las verdades sobre el Evangelio. Quiero mostrarles las 5 verdades que no pueden faltar en un mensaje evangelístico, que es la respuesta para la persona que siente temor, que siente inseguridad. Lo primero es la eternidad, es decir, que todo no termina aquí. Lo segundo es la ley de Dios, todo lo relacionado con las normas divinas. Lo tercero es la cruz de Cristo, lo que Él realizó en el Calvario. El tercer tema es la gracia de Dios, lo que indica que básicamente la salvación es gratuita, solo por la fe en el Señor Jesucristo. Y el quinto tema es el llamamiento al arrepentimiento, llamamiento a un cambio de vida. Vamos a invocar la bendición de Dios sobre nuestras vidas a través de esta enseñanza de la palabra. Amado Dios, queremos darte gracias, que tenemos la bendición de recibir de ti la luz, la sabiduría, la inspiración de tu Espíritu.
Gracias por todos los que están allí. Te rogamos por los que están enfermos, por los que están preocupados por sus seres queridos que pueden estar enfermos. Te imploramos la bendición para todas las personas que espiritualmente se sienten mal. Ruego, Señor, que nos asistas con tu santa bendición mientras estamos estudiando tu bendita palabra. Derrama, Señor, tu gracia y tu poder sobre todos aquellos que se encuentran atemorizados, para que en esta hora, al terminar esta reunión, puedan tener tranquilidad, puedan tener seguridad. Si algunos ante la pregunta, ¿usted cree que tiene seguridad de salvación?, han dicho en la mente que no, espero, Señor, que al terminar este mensaje puedan decir, sí, soy salvo, tengo seguridad de salvación. Todo esto lo ruego, Padre, por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. El primer tema que vamos a tratar entonces es la eternidad. Es necesario abordar este tema porque sin conciencia de que existe otro mundo, a la gente no se le ocurrirá cambiar. Como el rico de la parábola de Jesús, pues solo atinarán decir comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero Salomón nos da una tremenda revelación. Él dice que Dios, esto está en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y que Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, de la gente, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sabe lo que significa esto? Significa que todos los seres humanos nacemos con la idea de la eternidad, con ese sentir de que hay algo después de la muerte. Por eso los antiguos egipcios pedían ser sepultados con sus esposas, con su servidumbre, con sus tesoros, y los aborígenes antiguos también iban a la tumba con comida porque ellos creían que continuaban el viaje. Los que creen en la reencarnación tácitamente afirman que no desaparecen al morir. Bueno, los temas relacionados con la eternidad son 4 o 5. La muerte, cada que hablamos de la muerte, eso nos está hablando de la eternidad. Jesús habló del cielo, habló del infierno. El predicador repite lo que Jesús dijo, la segunda venida de Cristo y el día del juicio que Él viene a instaurar. Y cuando hablamos de estos 4 o 5 temas, eso despierta el tema de la eternidad. El segundo tema es la ley de Dios. La ley de Dios hace alusión básicamente a los 10 mandamientos, e igual que la eternidad, esa ley está escrita en el corazón del hombre. En Romanos 2, 14 al 16, el apóstol Pablo muestra que aquellos a quienes no les ha llegado el Evangelio, ya tienen la ley de Dios en el corazón en forma natural, y por eso ellos no tienen excusa. Dice Pablo, porque cuando los gentiles, estos son los que no son del pueblo de Dios, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que todos aquellos que no han oído el evangelio, en ese día estarán ante el trono del Señor y no pueden decir, no, a mí nadie me habló del evangelio. No, la ley está escrita en sus corazones. Los que vamos a evangelizar ya tenemos una gran ventaja, porque al nacer cada persona, Dios ya ha grabado en el corazón de esa persona el sentimiento de la eternidad
y los 10 mandamientos. O sea, Dios ha ido delante de nosotros al poner la eternidad y la ley en los corazones. Por eso, cuando usted peca, lo sabe. Cuando quebranta un mandamiento, su conciencia se lo dice. Ahora, los mandamientos de la ley de Dios no han sido abolidos. La ley no ha sido abolida. El Señor Jesús habló claramente sobre su posición ante ella. Y en Mateo 5, 17 al 19, Él dijo, no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Recordemos que cuando el joven rico le preguntó a Jesús, ¿qué hacer para heredar la vida eterna? Pues el Señor le dijo, guarda los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, le menciona varios mandamientos. Y el joven dijo, yo los he guardado desde mi juventud. Y el apóstol Pablo, en su defensa ante el gobernador Félix, aseguró, porque lo estaban acusando de que él ya no era guardador de la ley, ante Félix, Pablo aseguró que él nunca había abandonado la ley de Dios. En Hechos 24:14 él dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos, los que le estaban acusando, llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ahora, lo que jamás intentó Pablo hacer fue salvarse por medio de la ley. Él decía que la salvación es solo por la fe en el Señor Jesucristo, pero ser salvo no nos exime del cumplimiento de la ley de Dios. Es por eso que en la Biblia se lee que los creyentes de Berea, que ellos estaban muy pendientes de poner por obra lo que leían en las Sagradas Escrituras. ¿Qué era lo que encontraban en las Sagradas Escrituras? No se habían escrito los evangelios, pues se encontraban la ley de Dios. En Hechos 17:11 dice que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que los apóstoles enseñaban era conforme las Escrituras. Bueno, la misión de la ley es llevarnos a Cristo. Dios ha encargado a la ley llevarnos a Cristo. Esto es lo que dice Pablo en Gálatas 3:24. Esta es una versión de la nueva versión internacional. Dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. En las grandes fábricas se nombra a una persona para que se encargue de comprar los insumos necesarios. Cuando alguien quiere ofrecer algún producto en la fábrica, entonces pregunta, ¿quién es el encargado de las compras aquí? A veces nosotros nos inclinamos, los predicadores, a hablar más de cómo Dios nos ama y cómo quiere prosperarnos. Pero ese mensaje dulzón no es el encargado de llevarnos a Cristo. Dios puso la ley como la responsable para llevar a los hombres a Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar el responsable que Dios puso para llevar a la gente a Cristo? Seguramente Dios tiene muchas razones para disponer que sea la ley la encargada de llevarnos a Cristo. Pero la principal razón es que la ley que es usada por el Espíritu Santo nos enseña el pecado. Romanos 3:20 dice, por tanto, nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley,
Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia de pecado. Qué interesante. La ley nos muestra nuestra culpabilidad delante de Dios, con lo que destruye toda nuestra confianza en nosotros mismos. Nuestro deber al evangelizar es confrontar con amor al pecador. Es necesario que él reconozca que ha quebrantado los mandamientos de Dios y que por lo tanto está perdido. Para que una persona muestre interés en la salvación, debe saber que está condenado, que está perdido. Por eso, si no le hablamos de manera directa sobre el pecado y la eternidad, si no le decimos que habrá un día de juicio y un castigo eterno, no podrá entender el amor de Dios demostrado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué habría de importarle al pecador la salvación si no está consciente de que está perdido? Cuando citamos, por ejemplo, el mandamiento, no mentirás, y le preguntamos a una persona, si Dios tiene que juzgarlo a usted por este mandamiento, ¿usted cree que es culpable o inocente? La misma persona va a confesar, soy culpable. Bueno, Pablo dice, mire lo que dice Pablo en Romanos 7:31, ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Hay que hablar de los mandamientos de Dios, porque gracias a la ley, a los mandamientos de Dios, el ser humano se siente pecador. Es que si alguien no ve su pecado como algo sumamente pecaminoso, no se va a arrepentir de él, y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo trabaja a través de la palabra y convence al hombre del pecado. Nosotros somos incapaces de ver lo malo que hay en el pecado. El Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo, dijo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Y es de notar que el Espíritu Santo aquí es el mismo Padre Celestial, pues Jesús dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Sin el poder convincente del Espíritu de Dios, a través de la palabra, el hombre no se entristecerá por su pecado, pues la Biblia dice en Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Hay gente que nunca se arrepentirá de nada. Consideran que sus errores forman parte de lo que son hoy en día. Y por ello mismo, no cambiarían nada de su pasado. Fidel Castro fue uno que dijo, no tengo ni un átomo de remordimiento de lo que hemos hecho en nuestro país. Me recuerda esa frase a la frase de un sabio que dijo, el que cae en el pecado es un hombre, el que se arrepiente de él, un santo, pero el que se enorgullece del pecado es un demonio. En estas personas, sus pecados son testarudos y su arrepentimiento es muy cobarde. Yo pienso que el arrepentimiento es una muestra de humildad, es saber reconocer los fallos propios y ser consciente de que podía haber hecho las cosas de un modo mejor. Y aquellos que nunca se arrepienten de nada son en extremo soberbios, orgullosos. Así es como los ve Dios. Mire, de todos los actos del hombre, el arrepentimiento es el más sublime. La mayor de todas las faltas es no ser consciente de ninguna. Entonces, Dios no encargó al amor ni a la prosperidad para llevarnos a Cristo. Encargó a la ley. Por eso los predicadores tenemos que hablar de los mandamientos. El mensaje moderno de ciertas iglesias solo hablan de creer en el Señor Jesús para ir al cielo, de que Dios nos ama, de que Dios quiere prosperarnos. Bueno, eso es solo la mitad del Evangelio.
Juan el Bautista y los apóstoles siempre predicaron la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento. Estas dos cosas van juntas. Si solo hablamos del amor de Dios y de que Él tiene un plan para mejorar nuestra vida y para darnos felicidad y que solo debemos decir una oración de fe, terminamos creando creyentes que no han nacido de nuevo porque no se han arrepentido de sus pecados. Es más, no han visto su pecado como sumamente tóxico y por cuanto no se arrepienten, no podrán ir al cielo. Una de las marcas fundamentales del verdadero arrepentimiento es ver el pecado como Dios lo ve. Dios lo ve como algo detestable y ruin. Pienso entonces que la ley ha sido dada para que se implore la gracia y la gracia ha sido dada para que se observe la ley. Vamos al tercer punto. La cruz del Señor Jesucristo. Lo que nos dicen la eternidad y la ley no es muy alentador. Yo me examino con la ley y descubro que la he quebrantado desde niño, que soy culpable, que estoy perdido, que soy esclavo del pecado. La ira de Dios está sobre mí y que en cualquier momento yo iré a la eternidad. Voy a morir y me presentaré ante el tribunal de Cristo. Esa es la verdad. Tarde o temprano habrá un juicio. ¿Seremos inocentes o culpables? Los inocentes irán al cielo, los culpables al infierno. Pero luego alguien me habla de la cruz de Cristo. Alguien me informa que Cristo, viendo mi suerte, vino a este mundo en forma humana y vivió una vida perfecta que yo no podía vivir. Y luego se subió a una cruz y tomó mi pecado y mi esclavitud y bebió la copa de la ira de Dios y estuvo separado de Dios. Y eso todo lo hizo por amor a mí. Y cuando yo vengo a Él en fe y arrepentimiento, Él está dispuesto a perdonar mi pecado y a darme libertad para que no tenga que seguir esclavo del pecado. Él está dispuesto a declararme inocente en el día del juicio en vez de culpable, y a darme vida en vez de muerte, y a darme misericordia en vez de ira, y a darme amistad en vez de separación. Esa es la doctrina de la cruz de Cristo. Al creer en ese sacrificio, se me perdonan mis culpas gratuitamente. Así que en lugar de perdición, tengo salvación. En lugar de ir al infierno, voy a ir al cielo. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz de Cristo parece tontería a los que van a la destrucción, pero a los que vamos a la salvación, este mensaje es poder de Dios. No hay otro mensaje más maravilloso que este. Vamos ahora al cuarto punto, la gracia de Dios. El punto aquí es que la salvación es por fe, no hay que pagar por ella. Así como hay vivos que comercializan los programas sociales del Estado, cuando estaban entregando esas casas gratis, un poco de estafadores comenzaron a vender formularios a las familias, cuando esas casas eran totalmente gratis. Bueno, así también hay algunos ministros del Evangelio inescrupulosos que están comerciando con la salvación. Usted no tiene que pagar nada para que una persona que murió vaya al cielo. Si la persona ha confiado en Cristo, ella tiene asegurada la vida eterna. Para recibir los dones de Dios, en especial la salvación, usted no tiene que pagar nada. Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y el quinto punto es el llamamiento al arrepentimiento. Debido a la terrible emergencia en que nos hundió el coronavirus,
varios mandatarios convocaron a la usanza de los antiguos reyes de Israel, a sus países, a días de ayuno y oración. Y eso está muy bien. Pero extraño mucho el llamado al arrepentimiento. Realmente esos reyes del Antiguo Testamento no convocaban solamente a ayunar y a orar. Ellos convocaban era a arrepentirse con ayuno y oración. Y yo temo que el mundo de hoy sea semejante al antiguo faraón que le temía a las plagas, pero no le temía a Dios. Pensar en orar y en ayunar solamente puede ser porque nos da miedo de la peste. Pero cuando nos arrepentimos es porque tenemos temor de Dios. Después de hablar de la eternidad, de hablar de la ley, de las obras de la cruz, de la obra de la cruz de Cristo y de la gracia, el mensaje es: vuélvanse a Dios, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Yo no he podido olvidar un anuncio que vi en una curva, una intercepción vehicular, reconocida como un lugar de alta accidentalidad. Un aviso que alguien puso en una lata inmensa a mano con letras rojas, y el anuncio decía: pare o se mata. Así escuetamente. Bueno, igual el Señor Jesús dijo en Lucas 13:3: todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Dios siempre, por medio de los profetas del Antiguo Testamento y de los predicadores del Nuevo Pacto, ordena a los individuos y a las naciones que se arrepientan, que se vuelvan a Él, que cambien la dirección de sus pasos. Es que el arrepentimiento no es solo palabras, sino acción. No es cuando lloramos, es cuando cambiamos. Puedo asegurar que el arrepentimiento de muchos no es tanto el dolor por lo que han hecho, sino el temor a las consecuencias, la confusión por haber sido pillados en sus maldades. La palabra bíblica arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección, simplemente volverse, o cualquier otra expresión similar que sugiera cambio de orientación. Podría expresarse mediante esta comparación. El hombre o mujer que andando en una dirección se detiene y volviéndose se pone a andar en dirección totalmente opuesta. El hombre podrá sentir deseos de Dios, poco o mucho, pero si no le vuelve la espalda al pecado, Dios no podrá perdonarlo, no podrá restaurarlo, no podrá salvarlo. Todo arrepentimiento genuino debe llevar a la persona a un cambio. ¿Para qué sirve un rito como arrodillarse en un altar o hacer una oración de entrega a Jesucristo si eso no cambia en nada lo que ha pasado? El arrepentimiento auténtico es sencillamente andar en obediencia a Dios. Es cuando el pecado es del todo abandonado. Muchos jóvenes y adultos están engañados. Se creen salvos porque hicieron una oración de fe, pero nada atormenta sus corazones. Ven cosas perversas en la televisión o en internet y se ríen sin importarles que Dios detesta esas cosas. Visten ropa sensual, caminan como el mundo y les gusta la música vulgar del mundo, pero creen que son cristianos solo porque le dijeron a Jesús a través de una oración que entrara en sus corazones. Un buen ejemplo del arrepentimiento bíblico es la enseñanza de Jesús acerca de Jonás y los ninivitas. El Señor dijo en Mateo 12:41, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Para averiguar exactamente lo que el Señor Jesús quiso decir cuando dijo que los ninivitas se arrepintieron, vamos a revisar el relato original. Bueno, Dios había enviado
al profeta Jonás a anunciar un juicio sobre la ciudad de Nínive, porque esta ciudad se había pervertido al extremo. La predicación de este profeta fue escueta y sin ninguna opción de salvación. El pasaje está en Jonás capítulo 3. El verso 4, el profeta decía: dentro de 40 días Nínive será destruida. Frente a tan claro y dramático anuncio, entonces dice en el siguiente versículo, en el 5, los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. El ayuno era demostrando el arrepentimiento. Continúa. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena a toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo, este es el punto clave, que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Termina diciendo el verso 10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían arrepentido, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. ¿Lo ve? Según este verso 8, el rey ordenó que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Entonces los ninivitas se humillaron y clamaron a Dios, convirtiéndose de su mal camino y de sus malas obras, y Dios los perdonó, cumpliéndose lo dicho por el profeta Joel, en Joel 2, verso 12 y 13. Allí dice el Eterno, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y luto. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Volved al Eterno vuestro Dios, porque es bondadoso y clemente, lento para la ira y grande en amor, y pronto para desistir del castigo. Esto es lo que constituye el arrepentimiento, a diferencia de lo que algunos en nuestros días equivocadamente quieren que nosotros creamos, que el arrepentimiento es solamente hacer una oración de fe o venir a la iglesia a participar regularmente de los ritos del templo. Insisto en esto, la Biblia nos dice que el arrepentimiento es mucho más que cumplir con algún rito semanal. El significado completo, literal de la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento es sentir dolor o remordimiento, que es lo mismo que tener un sentimiento de culpa por los pecados cometidos contra Dios. Pero también es disponerse a abandonar el pecado bajo el compromiso de cumplir la voluntad de Dios. Significa un cambio de dirección y de actitud y un sometimiento absoluto a la voluntad de Dios. El arrepentimiento se ha definido como cambio de mente. El Señor Jesús pronunció una parábola al respecto. Dice en Mateo 21, 28 y 29. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Fíjese, después de que este hombre dijo, no quiero, pensó mejor y cambió de idea. Quizás se dijo, yo no he hablado respetuosamente a mi padre. Me pidió que fuese a trabajar y le contestó que no quería ir. Le contesté que no quería ir. Creo que hice mal. Pero supongamos que hubiera dicho esto
y no hubiera ido a trabajar, eso no habría sido arrepentimiento. El hombre no solamente estaba convencido de haber hecho mal, sino que fue a cavar la tierra o lo que fuese. Esa es la definición que hace Cristo del arrepentimiento. Si un hombre dice, por la gracia de Dios abandonaré mis pecados y haré su voluntad, eso es arrepentimiento. Cambio de actividad, cambio de mente. Y en este punto es que se cumple lo que los profetas anunciaron como un acto de gracia dentro del cual le sería dado a los que se arrepienten, a los que se vuelven a Dios, un corazón nuevo, donde Dios mismo escribirá su ley. Entonces, cuando uno se arrepiente, Dios echa a andar un programa para renovar la personalidad, lo que el Señor Jesús llamó como el nuevo nacimiento. Dice en Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Dios entonces pone su ley, sus palabras frescas en nuestro corazón, actualizadas, y nosotros andamos de acuerdo con las normas de Él. Quiero terminar recordando esto que es muy esperanzador, y es que el arrepentimiento que Dios nos exige es un don de Él. Detrás de una pintura hay un autor. Detrás de nuestra fe en Cristo y la nueva vida que manifestamos, hay un autor, el Padre Celestial. Sin la intervención de Dios, nadie querrá jamás a Cristo. Nadie escogerá jamás a Cristo por sí mismo. Dios interviene activamente en las vidas de los elegidos para hacer absolutamente segura su salvación. Es imposible que el hombre se vuelva a Dios y aunque crea en Él sin la ayuda de Dios mismo. En el libro de los Hebreos se nos dice que es Dios mismo el que nos hace aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad, y que Él es quien nos ayuda a que hagamos su voluntad. Vamos a leer Hebreos 13, verso 20 y 21. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, que Él os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos confronta con nuestro pecado, al mismo tiempo Él nos dice que somos culpables, pero nos asegura que podemos ser perdonados. La persona nace a la nueva vida por un poder que va más allá de su simple y débil condición humana, por el poder de Dios. Insisto en que es Dios mismo quien nos da la fe para arrepentimiento. Nadie puede ser responsable ante Dios si la misma gracia de Dios no lo habilita para que lo sea. El apóstol Pablo, tomando la vocería de los apóstoles que se presentan como personas santas, modelos, referentes para el pueblo. A mí me duele que algunos creyentes tengan que defender al pastor, diciéndole a la gente que acusa al pastor, diciéndole, no ponga la mirada en los hombres, en el pastor, ponga la mirada en Cristo. Mire, si la gente no puede poner la mirada en nosotros, la gente está perdida, la gente necesita un referente. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si un pastor no puede pararse al frente y decir, imíteme a mí, esa persona no debe estar en ese puesto. Pero Pablo muestra cuál es el secreto de su dignidad, de su santidad, de su altura moral. En 2 Corintios 1:12, estamos usando una versión ampliada para más comprensión. Pablo dice,
hay algo que nos causa satisfacción. Y es que nuestra conciencia nos dice que nos hemos portado limpia y sinceramente ante el mundo, y especialmente entre ustedes. Pero mire lo que aclara Pablo. Esto no se debe a nuestra propia sabiduría, sino a que Dios, en su bondad, nos haya dado vivir así. Gracias a Dios. Si no fuera por Dios, yo no sería lo que soy, porque yo soy un pecador común y corriente, pero la gracia de Dios en mí me ha apartado y me ha sostenido. Esto explica por qué entonces los antiguos oraban por su propia conversión, porque sabían que ellos de su propia cuenta no se podían arrepentir, no se podían convertir a Dios. Por ejemplo, David en el Salmo 51:10 oraba: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de... Esa es una obra de Dios. Oh Señor, hazme puro. Jeremías oraba en Jeremías 31:18, restáurame, hazme volver a ti, porque tú eres el eterno, mi Dios. Y Jeremías le dice al pueblo en Lamentaciones 5:21, o le ruega al Señor también, es una oración: vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Estos textos, insisto, nos revelan que el hombre, al reconocer sus pecados, clama al Señor por misericordia y con humildad, y el Señor le sale al encuentro, igual que en la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo busca a su padre, el padre sale a su encuentro a recibirle. Es lo que dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Voy a concluir con estas palabras del apóstol Pedro, tomadas de su discurso en el pórtico de Salomón. Esto lo dice todo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. ¿Está confundido? ¿Tiene temor? La razón del temor de muchas personas es que no están preparados para presentarse ante Dios. Cuando tenemos seguridad de salvación, entonces es más fácil afrontar el momento de la muerte. Pablo, cuando estaba a punto de morir, y no de una muerte natural, sino pronto morir decapitado, morir quemado, no se sabía cómo lo podían matar los romanos. Él lleno de esperanza porque había creído en el Señor, dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hagamos una oración. Amado Dios, queremos agradecerte que nos hayas dado en Cristo Jesús la salvación. Gracias porque nos has tocado, Señor, con tu Espíritu, nos has traído al Señor Jesús, quien nos ha hecho nuevas criaturas. Gracias porque nos has santificado con tu Espíritu. Tú eres el que nos limpias de toda maldad, pues diariamente con tu palabra estás mejorando nuestra manera de pensar. Has puesto en nuestro corazón la mente de Cristo, has puesto tus palabras en nuestro corazón, y todo lo bueno que hay en nosotros, Señor, viene de ti. Si no fuera por tu gracia, estaríamos igual de perdidos que los más perversos hombres y mujeres de este mundo. Queremos entregarle a Jesús el trono de nuestro corazón para que Él gobierne, y queremos romper definitivamente con el pecado. No queremos nada que te ofenda a ti, oh Dios. Por eso esto es más que una oración, es un propósito. Nos vamos a enmendar, vamos a dejar los malos caminos, las malas amistades, vamos a quitar de en medio nuestro todo lo que te ofenda a ti, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes con tu Espíritu, bendícenos con tu poder. En el nombre de Jesús, amén.